Y hoy iniciamos una nueva serie. Esta es la segunda parte. La primera ya la compartimos en el servicio anterior. Y esta nueva serie se llama La bestia que sube del abismo. Aparente el título, ¿verdad? Así medio terrorífica. ¿Qué será esa bestia? ¿Cuál abismo? Abran sus Biblias, los que la traen, en el libro de Apocalipsis, capítulo 11. Y vamos a ver el versículo de donde sacamos el título de esta nueva serie. Esta es la segunda conferencia, la bestia, o podríamos llamarle, ¿qué es la bestia que sube del abismo? Y dice Apocalipsis 11, versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Si nos introdujéramos en todo este contexto, en todo este capítulo 11, trata de dos testigos o dos últimos profetas que antes que venga Jesucristo en su segunda venida, en la última parte o en la gran tribulación o los últimos 3 años y medio de la tribulación, Dios va a levantar a dos testigos. Se especula y es posible que sea garantizado Elías, porque en el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, se declara claramente que Elías regresaría en los últimos días. Y se especula entre Moisés y entre Enoc. Enoc porque es el único hombre en la Biblia junto con Elías que no murieron. Sabemos que fueron sacados del mundo sin haber muerto, sin haber experimentado la muerte, que es lo que vamos a atravesar los que atravesemos el arrebatamiento de la iglesia. Va a haber millones de cristianos en el mundo que no vamos a saber lo que es morir. De repente ahorita se nos cae la ropa, millones de personas desaparecemos en el mundo, inmediatamente los extraterrestres se los llevaron. No es coincidencia que hay una campaña impresionante de ovnis, de testimonios. Métanse ustedes a CNN u otras cadenas de televisión, donde pilotos calificados, senadores políticos, los están interrogando los senadores acerca de los ovnis, de qué vieron, cómo los vieron, si ellos están seguros y confirman que es verdad que hay objetos que se movieron más rápido que la velocidad del sonido enfrente de sus naves, etcétera, etcétera. Pero todo esto está aumentando, y más ahora con los inventos de una nueva compañía llamada Wave, con D de David, de Wave, D-A-B chica E, W-A-B chica, que significa hola, Wave. Esta compañía D-Wave, el inventor se llama Rogerson algo, lo pueden ver ustedes en internet o en Google, está dando conferencias en el mundo entero de sus nuevos inventos, que son computadoras como de aquí al techo, negras, dicen Wave, negras todas, y a través de estas computadoras él está dando conferencias en la NASA, en Estados Unidos, en Washington, en Inglaterra, en Francia, etcétera, etcétera, diciendo lo siguiente a un público calificado como físicos matemáticos, biólogos, antropólogos, paleontólogos, etcétera, etcétera. Está diciendo lo siguiente: estas computadoras son computadoras cuánticas y van a ser construidas, muchas ya terminaron, para comunicarse con los seres extraterrestres. Además que vamos a abrir portales o puertas para que los extraterrestres sean atraídos por medio de estas computadoras cuánticas con inteligencia artificial, para que cuando bajen a nosotros no los confundamos con demonios, sino como seres inofensivos. Todo lo que les estoy diciendo es textual.
literal, con estas mismas palabras que fueron usadas por el inventor de esta compañía, D-Wave, para que cuando aparezcan los extraterrestres no son demonios, son inofensivos que nos vienen a ayudar. O sea, yo voy a una conferencia de estas y por todos lados las Naciones Unidas ya abrieron un departamento para la investigación de los ovnis. El Vaticano, en el estado de Colorado, en Estados Unidos, tiene uno de los telescopios más grandes del mundo, que se llama Lucifer. El Vaticano. Porque acaba de declarar a Francisco que si aparecen los extraterrestres hay que convertirlos. Así que el mundo, o sea, todo esto, aquí está. Todo esto está preparándose para el escenario final, para el último acto de la humanidad, donde la Biblia dice que antes que venga Jesucristo, millones de seres humanos vamos a desaparecer de la nada. Las camas quedarán vacías, el esposo dirá, mi esposa ¿dónde está? La esposa dirá, ¿dónde está mi esposo? Todos los niños van a desaparecer menores de edad, aviones que van a chocar porque desaparecieron los pilotos, congestionamientos de tránsito por todos lados, una confusión impresionante en los medios de comunicación. Y todo esto no es ciencia ficción. Eso es lo más curioso, que el ser humano está preparado para creer más la mentira que creer que Elon Musk va a meter un chip en el cerebro conectado a la nube para poder meterle a través de cosas inalámbricas hasta el cerebro y cambiar a esta persona para hacerlo súper inteligente. Que puedes cambiar a un hombre, hacerlo un hombre, lo puedes hacer mujer. Y que una mujer la puedes hacer un hombre. Y que además hemos llegado a un grado de evolución, palabras del director del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, alemán. Vamos a crear una raza superior, porque si venimos de las amibas y somos el resultado de la evolución, estamos en la época en la que debemos evolucionar. Pero ahora la tecnología que tenemos y las computadoras cuánticas que tenemos y la genética nos van a ayudar a crear una raza superior. Yo siempre he dicho y he usado una palabra que es marihuanadas. La mayor parte de la humanidad lo ha creído. Y cuando venimos a la Biblia y la Biblia nos muestra que precisamente cuando desaparezcamos, el mundo va a tener que usar una justificación científica para la desaparición de millones de seres humanos. ¿Y qué creen ustedes que va a usar? Se los llevaron los ovnis. Todo ese grupo de cristianos y personas que creían por acá van a ser erradicadas, vamos a hacer, y los ángeles caídos van a tomar formas humanas, aparentemente como extraterrestres, para tratar de convencer a los seres humanos que éramos una bola de fanáticos religiosos y que ahora la genética, la tecnología nos va a llevar a un nivel superior y se va a preparar para que todo el mundo sea marcado con el 666. Y ya no vas a poder comprar ni vender porque será un gobierno mundial, un gobierno global, un gobierno donde ya no ser México ni China ni Alemania, va a ser una élite. Nada más de 10 naciones, 5 de Occidente, 5 del Oriente, que se van a unir en un G10, y una vez que se unan de ellas, dice la Biblia, Daniel capítulo 7, saldrá el anticristo. El anticristo no podía surgir el siglo pasado, ni hace 20 años siquiera, porque no había la tecnología que tenemos actualmente para que un solo hombre controle a través de la tecnología y las computadoras que tenemos al mundo entero con una marca.
Y el experimento más grande que acabamos de ver y del cual todos somos testigos es la pandemia. Muy bien. Con estas bases, la Biblia nos muestra claramente en Apocalipsis 11:7 que va a surgir de un lugar llamado el abismo. Ya lo vimos todo en la clase anterior. El abismo es la prisión de los ángeles y de demonios. El infierno es la prisión de las almas y los espíritus humanos. En el infierno no hay demonios. En el abismo no hay humanos. Y en el Abadón, que es la tercera prisión espiritual, se encuentran los ángeles caídos. Espíritus humanos, demonios, ángeles caídos. La Biblia profetiza que una entidad espiritual llamada la bestia. ¿Quién es la bestia? Bueno, no puede ser una computadora, no puede ser un imperio. Se refiere a algo vivo porque va a matar a estos dos testigos. Y muchos han creído también que es el anticristo. Sin embargo, el anticristo no puede ser la bestia. Síganme con mucho cuidado, porque si el anticristo va a resucitar, pues tendría que haber muerto antes y haber resucitado. En primer lugar, el anticristo, si es humano, no puede haber muerto y estar en el abismo, porque en el abismo es la prisión de los demonios. Entonces no hay seres humanos en el abismo. Entonces, si viene del abismo, tiene que ser una entidad espiritual satánica. Y esta entidad espiritual satánica se le llama principados espirituales de maldad. Y este ser que va a surgir del abismo, hace 2000 años que se escribió el libro de Apocalipsis, no existía. Y dice la Biblia que esta bestia era antes del apóstol Juan. O sea que murió en alguno de los imperios del pasado. El tiempo de Juan dice, no es, pero será. Y se levantará en los últimos tiempos para entrar en la persona del anticristo. Entonces, el anticristo será una combinación: ángeles caídos, seres humanos, donde este principado satánico le va a otorgar, le va a delegar al anticristo poderes sobrenaturales. La Biblia niega que ningún ser humano tenga poderes sobrenaturales, a menos que el ser humano tenga influencia de demonios. Me refiero a telepatía. Yo puedo conocer los pensamientos de los demás, doblar cucharitas desde lejos, como este judío hace algunos años que decía que hacía que los relojes se pararan y aumentaran la velocidad. Apariciones, ruidos en la casa de cadenas. Se apaga la televisión en tu casa, se abre la puerta sin que nadie la haya abierto. Y todos los fenómenos paranormales, como los calificamos en el mundo que vivimos a nuestro alrededor, no son producidos por seres humanos. Ni estas facultades las tienen los seres humanos. La Biblia nos corre la cortina y nos muestra que estamos rodeados de entidades espirituales llamadas demonios y ángeles caídos. Vayamos rápido ahora a Efesios capítulo 6. Un versículo pues que todos se saben de memoria. Efesios 6:12. Y aquí el apóstol Pablo lo explica con una claridad mucho más grande. Efesios 6, vamos a ver si el versículo 10. Efesios 6, versículo 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Número 1, contra principados.
2, potestades. 3, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y 4, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amados santos de Dios, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos revela que el mundo espiritual que nos rodea está perfectamente organizado, con una cooperación entre los poderes del mal impresionante. A la cabeza está un querubín, no un ángel, un querubín llamado Lucifer. Cuidado, porque nunca fue ángel Satanás, es un querubín, es una entidad diferente, hasta podemos decir genéticamente, que los ángeles. Entonces, Lucifer es el jefe. Número 2, le siguen los príncipes, o sea, él es el rey. Los principados satánicos, que lo vamos a ver en el Antiguo Testamento, son los encargados. Vamos a una mesa redonda de Lucifer, y aquí está Lucifer, y los principados satánicos le rinden cuentas a Lucifer. ¿Cómo está México? Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Níger, Nigeria, Kenia, Rusia, etcétera, etcétera. Los principados se encargan del control de las naciones. En el Antiguo Testamento, de los imperios: el imperio egipcio, asirio, babilónico, los medos persas, los griegos y los romanos. Lo vamos a ver. Estos 6 imperios, antes del tiempo del apóstol Juan, cada uno de ellos tenía un principado responsable de ese imperio. Luego tenemos potestades, que es la palabra deusoxia. Deusoxia en el griego significa autoridades. Esos principales tienen su presidente municipal. México tiene presidente de la República, no hay vicepresidente en México, en Estados Unidos sí hay. Luego una Cámara de Senadores, legislativos, judicial, etcétera, etcétera. Luego cada estado tiene un gobernador, y después debajo del gobernador, ¿quiénes están? Los diputados que salen del estado. Cada municipio tiene un presidente municipal, y vemos cómo está organizado el mundo, las naciones, lo mismo que en el mundo espiritual. Tenemos en tercer lugar a los gobernadores de las tinieblas, que ya son los gobernantes. Hay un gobernante en Colima, o en Jalisco, en Guerrero, Quintana Roo, etcétera, etcétera, que se someten al principado de toda la nación. Y por último, las huestes espirituales de maldad, que son los demonios o los soldados rasos. Las huestes espirituales de maldad son los demonios que hacen el trabajo sucio, metiéndose a la gente, atormentando a la gente, metiéndose en los animales, provocando suicidios, depresión en los seres humanos. Son los de ínfima categoría, los demonios. Pueden entrar 5,000 demonios a un ser humano y pueden afectar tus nervios ópticos, tus oídos. Las millones de neuronas las pueden desconectar. Lo que la neurología actualmente no alcanza todavía a meterse al cerebro, ellos ya lo pueden hacer. Lo que Elon Musk, el dueño de Twitter actualmente, el proyecto X, ya tiene en mente meter un chip al cerebro para comenzar a arreglar las neuronas. Ellos lo hacen de una forma quirúrgica, sobrenatural, asombrosa. Pueden meterse en cualquier ser humano y provocarte locura, esquizofrenia, paranoia, sociopatía, psicopatías, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que la psicología califica como problemas mentales, porque no tienen alguna otra forma. Pues, ¿un esquizofrénico quién es? Una persona esquizofrénica, la palabra griega esquizofrenos, mente dividida. Ese es Jorge, es Pancho, que en la mañana, buenos días mi amor, ¿cómo estás? Llega a su oficina, es un monstruo. A las 5 de la tarde es otra persona, y al llegar la noche, quítense todos, tráeme mis chanclas y métanse a dormir. Y al otro día amanece como Santa Claus.
se llaman desórdenes múltiples de la personalidad. Seres humanos que tienen 2 o 3 personalidades. Caras vemos, corazones no sabemos. Personas que los ves de una actitud aquí en la iglesia, santo, 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 con cara de San Vernáculo, de Santa Catarina de Cleofas, y llegando a su casa ahorita, vieja, ¿qué te dije? Llévate estas enchiladas. Mi amor, pero estabas santo, santo, santo de la iglesia. ¿Yo? Sí. Múltiples desórdenes de la personalidad. Una persona coherente, una persona normal, hablando espiritualmente, es como es cuando se levanta, cuando desayuna, en su trabajo, en la escuela, en su regreso, porque es de una sola pieza. Porque su mente no deriva aquí, ni es influenciada por los amigos del trabajo, ni tengo otra actitud con mi casa. Soy como soy en todos lugares. No necesito máscaras para ocultar mi verdadera personalidad. ¿Quiénes hacen esos cambios de personalidades? Demonios. Pero la psicología y la psiquiatría no pueden, ni la antropología, tratar de ni siquiera imaginarse la influencia que puede haber tan grande en un ser humano. Ahora vayamos a Daniel capítulo 10 en el Antiguo Testamento y veamos a estos principados satánicos, porque uno de ellos va a salir del abismo para entrar en la persona del anticristo, poseerlo por 3 años y medio, nada más, 3 años y medio, darle poderes espirituales, sobrenaturales. Daniel capítulo 10, versículos 12 y 13. Un ángel está platicando con Daniel, este es el contexto, y le está explicando claramente que cuando él venía del cielo a traerle la respuesta de Dios, el ángel Gabriel es el mensajero de Dios, Daniel le pidió a Dios una pregunta y le dijo: Señor, todo este es el contexto para que lo entiendan rápidamente. Daniel se encontraba hace 2600 años. Esto fue escrito hace 2600 años. Señor, ¿cuál es el futuro de Israel? Y ya estuvieron exiliados en Babilonia 70 años, y Daniel comienza a investigar con otros profetas hebreos que el tiempo de la cautividad de Israel ya se había cumplido, y que ahora, ¿cuál es el futuro de Israel? Porque él les había prometido un reino que todavía Israel no tiene, lo tendrá hasta el milenio. Entonces el ángel se le aparece a Daniel para explicarle que cuando traía la respuesta de parte de Dios, se le atravesó en el aire, en el cosmos, un principado satánico. Venía el ángel de Dios y otro principado satánico se le atraviesa y le corta, le interrumpe el tráfico para impedir que llegara a la tierra y darle este mensaje a Daniel. ¿Por qué nos permite Dios estos eventos y esta forma en la que la Biblia nos revela? Para que sepamos cómo operan el mundo de las tinieblas, de la brujería, del ocultismo, de la ouija, del café turco, de la lectura de la mano, y que todo esto pertenece a un mundo que es real. El vudú, el clavarle alfileres para echar maldiciones, las maldiciones de las brujas, te maldigo a ti y a tus hijos, todo es real. Claro que hay fraudes, ¿verdad? Pero es real, el mundo existe, y los demonios existen, y las brujas existen, y pueden manipular personas que no tienen a Cristo y que son débiles mentalmente para controlarlas, porque finalmente el propósito final de Satanás es controlarte, dominar tus pensamientos y hacer lo que ellos quieren que tú hagas. Entonces hay una lucha en el espacio, y es lo que explica
el versículo 12 y el versículo 13. Me dijo Daniel: no temas. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. O sea, Daniel comienza a orar, ¿y qué hace Dios? Le manda a un ángel con la respuesta. ¿Qué pasa cuando te hincas de rodillas? Padre, te pido por mi hijo Panchito, que se va a la escuela en la mañana. Te pido por mi esposo, te pido por mi esposa, por este viaje. Vamos a abordar el avión hoy a las 3 de la tarde, guárdanos de todo mal. En el momento en que nos comunicamos con Dios. ¿Por qué lo hacemos? Porque creemos, es la fe. Si tú me dices que eres cristiano y no oras, tu fe es como la de los demonios. Pero el momento en que un cristiano sabe el poder que hay en la oración, en ese momento Dios levanta ángeles que cuiden a tu Panchito, que te den gracia al llegar al aeropuerto, que te guarden al llegar al lugar donde tú vas, porque se lo pediste a Dios. No tenéis porque no pedís, porque el que pide se le da, al que toca se le abre, y el que le dice a una persona: sabes una cosa, no tengo que darte, tú vas a recibir de esa persona, porque más bienaventurado es recibir que dar. Entonces así funciona el mundo espiritual. Pide, toca, se te va a abrir; pide, se te va a contestar. Entonces Daniel pidió y le mandó un ángel Dios. Versículo 13, que es el que nos atañe. Mas el príncipe del reino de Persia, en otras palabras, el principado satánico que gobernaba el imperio medo-persa, que fue después de los babilonios, históricamente hablando. Mas el principado de Persia se me opuso durante 21 días. Los 21 días que Daniel ayunó buscando a Dios, respuesta, fueron 21 días donde se estaba librando una guerra espiritual en el mundo cósmico, entre los poderes del bien, los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás. Y los que estaban decidiendo la batalla eran los que estamos aquí abajo en el planeta Tierra. Nosotros somos los que decidimos las guerras espirituales a través de la oración. Oh Padre, ábrele a tu pueblo el entendimiento para que entiendan lo que es oración, para que dediques más tiempo de tu vida a la oración, para que te levantes y pases más tiempo en oración antes de acostarte, más tiempo en oración, más tiempo con tu esposa antes de acostarte. Oración, matrimonio que ora junto, permanece junto. Más tiempo con tus hijos. Ahorita nuestra nietecita, Ana Sofía, se quedó a dormir en mi casa, por eso mi esposa no vino. Hoy se levantó y me dice mi esposa, fíjate que como a las 11 se levantó gritando. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, no sé, pero se sentó así, comenzó, digo, no mucho, pero, y después la calmé y le dije, antes de acostarse, ¿oraste por ella? Mi esposa no hizo así, ¿verdad? Me dice, no, Señor. Inmediatamente dijo a mi esposa, dice Marta, Señor, perdóname, se me olvidó. No podemos acostarnos ni un solo día ante nuestros hijos menores de edad sin antes bendecirlos y orar por ellos. A la chiquitita que acaba de nacer, mi bebé, te bendigo en el nombre de Jesús. Reprendo cualquier espíritu que pueda tratar de alterarla, producirle cosas psíquicas que puedan perturbar su vida, o más tarde, y estar continuamente. Mi hijo Pancho, mi hijo Timoteo ya tiene 20, 30 años, el grandulón 30 años. Señor, te pido por mi Panchito, te pido por mi Carlitos, etcétera. Ya están dormidos, los bendecimos. Mi esposo, entramos a su cuarto agarrados de la mano, bendecimos a Caleb, bendecimos a Salem, bendecimos a Natalia, bendecimos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque es una familia cristiana. Yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Lo entiendes? Cristiano que me escuchas, cristiana que me escuchas, ¿entiendes esto?
¿Ya entendiste qué es la vida cristiana? Estamos al borde de un mundo que está en el precipicio. Estamos en un mundo horrible, es un basurero el mundo actualmente. Es una depravación, una degeneración, una confusión filosófica, religiosa, política, económica, como jamás el mundo se había enfrentado. Y Dios quiere abrirnos los ojos al mundo que nos rodea, para que sepamos cómo enfrentar el futuro que se viene. Se va a caer el techo, viene el techo sobre nosotros. Y si tu casa está fundada en la arena, va a ser derribada. Tu esposa, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, vas a perder todo por tu negligencia espiritual, por tu incredulidad y tu soberbia intelectual de creer que eres Dios. No somos dioses. Se me opuso el principado de Persia. Versículo 20 y 21 del mismo capítulo 10 de Daniel. Versículo 20, él me dijo: ¿sabes por qué he venido? Le vuelve a decir el ángel a Daniel: ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Daniel, ahorita estás tú bajo el imperio de los persas, bajo el rey Darío en aquel tiempo. Pero sabes una cosa, en cuanto a este imperio dure, porque los imperios no son eternos, viene después los griegos y después los romanos. Así que históricamente, como la Biblia nos delinea la sucesión de los imperios mundiales, la Biblia se adelantó hace miles de años. Después de Persia viene el principado de Grecia, y le dice el ángel a Daniel: vendrá, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Después de nosotros, que estamos aquí ahorita en el 2023, siglo XXI, viene la tribulación. Si alguien me pregunta cuál es el próximo evento profético, mi respuesta es bien clara: el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Ya nos vamos. ¿Y qué viene después? 7 años con 21 juicios que están en el Apocalipsis, que el mundo jamás ni se imagina lo que se viene sobre el planeta Tierra. Si ahorita está como está, imaginémonos la invasión que vendrá de demonios y de ángeles caídos para atormentar a los seres humanos, lo cual encontramos en el libro del Apocalipsis. Entonces vemos nosotros que detrás de gobernantes, de reyes, de presidentes, se encuentran poderes de maldad, principados. Un principado no se va a meter debajo de un pastor que es falso o de un falso profeta. Eso, las autoridades y los demonios se encargan de eso. Los principados satánicos se especializan en los líderes políticos. En Faraón, Herodes el Grande, Aníbal, Gengis Khan, Napoleón Bonaparte, Alejandro el Magno, Friedrich Nietzsche, Carlos Marx, Nikolai Lenin, José Stalin, Mao Zedong, Saddam Hussein, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos son los principales blancos de los principados satánicos, porque un hombre, mientras más influencia tiene en los demás, más daño el principado satánico puede hacer a través de un solo hombre. Un rey, un presidente, un gobernante, un líder, un conquistador, uno solo. Imagínate la influencia que tiene sobre millones de personas, porque cuando él está en la silla, se hace lo que él dice, para bien o para mal. Entonces la influencia satánica en el mundo sobre los gobernantes antes de venga Cristo aumentará 10 veces más, porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Veamos otro ejemplo en el libro de Ezequiel capítulo 28, antes de Daniel. No se vayan al Evangelio de Juan. Antes de Daniel, algunos libros, está Ezequiel capítulo 28.
Veamos aquí en este pasaje de qué forma la Biblia nos muestra siempre que detrás de los gobernantes se encuentran entidades satánicas y que la gente pues desde luego no puede discernir ni darse cuenta. Ese rey está endemoniado, o creemos que un endemoniado es una persona como loca. No, hay demonios religiosos, hay personas que se presentan como ángeles de luz y hablan como dragones, como lo hace el falso profeta, Apocalipsis 13. Dos caras vemos, corazones no sabemos. No podemos confiarnos en la apariencia externa de un gobernante para saber que detrás de él puede haber principados satánicos que tarde o temprano lo usarán para poder destruir la nación, porque es el propósito final de Satanás. Y aquí lo vemos claramente en Ezequiel 28. Dice Ezequiel 28: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. ¿A quién? En aquel tiempo un gobernante en la ciudad de Tiro. Así ha dicho Jehová, el Señor: por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Santos de Dios, esto no puede ser atribuido a ningún hombre. Nadie ha sido más sabio que Daniel, más que Salomón y Jesucristo. Y aquí en este pasaje Dios le está hablando y le dice: di al rey de Tiro, con que tú crees que eres Dios, ¿verdad? Pues sabes que no eres Dios. Te has ensoberbecido. Y tú no eres esa persona que tú crees que seas. Y tienes una sabiduría más grande que la de Daniel. Nadie la ha tenido, dice la Biblia, más que Salomón. Y dice el versículo 8 y 9: al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo: yo soy Dios. Tú hombre eres y no Dios en la mano de tu matador. Cuando mueras, le está diciendo a este rey: nunca fuiste Dios. Nunca te dis cuenta que fuiste manipulado y controlado por entidades espirituales que te hicieron creer que eres Dios, y tú eres hombre. Si fueras Dios no te ibas a morir. ¿Cuál es el pensamiento actual, filosóficamente hablando, del mundo en que vivimos? ¿Quiénes son los líderes actualmente en el mundo que están dictando los protocolos a la mayor parte de las naciones? La Organización Mundial de la Salud, ¿quién la dirige? Un hombre llamado Petros, que es etíope, marxista, de hueso colorado, anticristiano, antidios. ¿Quién influenció a las Naciones Unidas para que hace un mes declararan la pedofilia oficialmente autorizada? ¿What? ¿Las Naciones Unidas autorizando la pedofilia? Que abusas de un niño. Oye, pero eres un monstruo, ¿verdad? Porque nosotros te voy a matar con un niño de 4 o 5 años. Voy a la delegación a levantar un acta. Oiga, gente del Ministerio Público, quiero levantar un acta contra esta persona. Yo no lo puedo responder porque está autorizado. ¿Con quién me quejo? Ante el gobierno judicial, ante la Secretaría de Gobernación. No puede usted, es un edicto de las Naciones Unidas, autorizada la pedofilia. Este es el mundo que vivimos. Se creen dioses. ¿Y quién gobierna las Naciones Unidas, verdad? Pues 5 o 6 naciones que tienen el Consejo de Seguridad principalmente. Se creen dioses. Y cuando llegamos a esta perversión tan grande, donde a los chiquilines de 4 o 5 años de edad se les está usando en el tráfico humano y vendiéndolos, 85,000 niños se han perdido en la frontera con Estados Unidos desde hace 3 meses.
¿Oíste bien lo que acabo de decir? 85,000 niños menores de 10 años, 85,000 niños menores de 10 años se pierden en las fronteras con México y Estados Unidos. Y no hay una sola palabra en los medios de comunicación. Ve a ver ahora que estrenen la película El Sonido de la Libertad, que hizo el actor Jim Caviezel, que fue el que hizo la película La Pasión, el que hizo la actuación de Cristo. Él sale como un agente de la CIA y todo es real en esa película, de la vida de Tim Ballard, un agente de la CIA que se introdujo en el mundo oculto del tráfico de los niños en Colombia, en Ucrania, en México y en Estados Unidos. Cuando sales de la película, tú no vas a ser la misma persona. Y si no lloras y no dices, ¿qué puedo hacer, Señor, ante esto que está pasando en el mundo? Ya perdiste tus sentimientos, ya perdiste tus emociones, ya perdiste todo. Ya no eres un ser humano. Te has deshumanizado. De lo que están haciendo con los niños, escúchame esto, los violan 5 a 10 veces diarias. A un niño de 5 o 6 años violarlo, una niña 5 o 6 veces diarias, 5 clientes durante un mes. Y el mundo absorto completamente. Todo lo ocultan los medios de comunicación. De ahí la persecución que tiene esta película. Hace 3 días Tim Ballard acaba de renunciar a la organización del tráfico humano. Ya me mandó un hermano historiador de Estados Unidos que yo quiero mucho. La primera noticia, Tim Ballard renuncia ya. Es tan grande el acoso. Compañías como Disney, no vean esa película. Compañías como Target, compañías de televisión, senadores, dueños de todas estas cosas. Es mentira, esto y por aquí y por allá. Ahora sí que esta película dividió al mundo, se ventanearon los malos. Todo el que está en contra del tráfico de niños, tú sabes qué uniforme trae puesto y quién lo está controlando. Aquí se definió el mundo completamente. Jesús dijo, venía a traer espada, a dividir la luz de las tinieblas. Y es el mundo que estamos viviendo actualmente. Ahora vean ustedes en el versículo 11 de Ezequiel 28 otro caso de cómo actúan estos poderes y se ocultan detrás de líderes. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, otra vez el rey de Tiro, y dile, escuchen esto, dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. No hay ningún ser humano que haya sido creado perfecto, ¿estamos de acuerdo? Más que Adán, nada más. Aquí está hablando de un gobernante. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Dicen que el rey de Tiro tenía cara de tlacuache, así que tampoco puede ser el rey de Tiro. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, ya descartamos al rey de Tiro. ¿De quién está hablando el Espíritu Santo? Usando a un gobernante y escondiendo la entidad espiritual detrás de él. Estabas en el huerto de Dios, de toda piedra preciosa te vestiste, etcétera, etcétera. Versículo 14, tú querubín grande y protector, te puso en el monte santo de Dios, allí estuviste, perfecto eras, hasta que se halló en ti maldad. ¿De quién está hablando Dios? De la creación de Lucifer. Millones de años antes que el rey de Tiro, estaba describiendo Dios la creación de Lucifer. ¿Por qué usó millones de años después a un gobernante? 2 veces en el mismo capítulo, para enseñarnos que detrás de los seres humanos, de los líderes, de políticos, de gobernantes, se encuentran principados satánicos. Y para terminar rápidamente, yo les propongo que sigan esta serie en YouTube. Va a estar interesantísima. Nos va a abrir los ojos de una manera excepcional. Para terminar,
La historia nos da testimonio de 6 imperios que han gobernado desde que existe las naciones del tiempo de Abraham: los egipcios, asirios, babilonios, medos persas, los griegos y los romanos. 6 imperios. Cuando Juan escribió Apocalipsis, Roma gobernaba el mundo. Y Juan está hablando de estos imperios, como el de Grecia, Medo-Persia, en el libro de Daniel, que ya vimos, gobernados por principados. Y cuando dice Apocalipsis Juan, la bestia que sube del abismo hasta el tiempo antes de Cristo, nos está hablando de un principado, o de Asiria, o de Egipto, o de Babilonia, o de Medo-Persa, o de Grecia, o de Roma, que son los 6 imperios que han tenido 6 principados en el tiempo de Juan. Y ahorita no sabemos cuál es el de Rusia, ni cuál es el de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, si en el tiempo de Juan este principado no estaba en el mundo, porque dice era, y no es, y será. Entonces, ¿este principado de dónde es? ¿Será el de Asiria? ¿Será el de Egipto? ¿Será el de Babilonia? ¿Será Alejandro el Magno? ¿Será Roma? ¿O algún César? ¿Nerón? No puede ser ninguno de ellos, porque ninguno de ellos era principado satánico. Y cuando un ser humano muere, no puede resucitar y mandarse al abismo, porque en el abismo no hay seres humanos, hay demonios. Entonces, este principado tiene que ser uno de los que gobernaron los 6 principados en el tiempo y antes del apóstol Juan. ¿Cuál es? Lo veremos en la próxima clase. Te damos gracias, Padre, por tu palabra en esta tarde. Gracias por el amor eterno con el cual nos has amado y nos has mostrado ese amor en esa cruz hace 2000 años, mediante la muerte, la resurrección, la crucifixión de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, Señor, que en esta mañana que estamos abriendo las Sagradas Escrituras, trayendo sabiduría a nuestra vida, entendimiento a nuestro corazón, podamos entender cuánto te necesitamos. No somos dioses, no tenemos la sabiduría ni siquiera para estar casados, ni para ser padres, ni gobernantes, ni profesionistas. Te necesitamos, Señor, en medio del mundo que vivimos. Ábrele tu corazón en este momento a Dios y dile: Señor, perdona mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste por ellos con tu sangre preciosa, que a los 3 días resucitaste entre los muertos. Y como creo que vives, te pido, Jesús, que entres a mi corazón en este instante como mi Señor y mi Salvador. Gracias, porque ahora, el día de mi muerte, moriré en paz, sabiendo que mis pecados han sido perdonados y que me has dado la vida eterna en este instante por creer que tú eres Dios, Señor Jesús, unigénito Hijo del Dios Altísimo, vivo y verdadero, en quien oramos y te doy las gracias. Amén. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Todo está derrumbándose a nuestro alrededor. Aquí está la Biblia. La han atacado, controvertido. Yo he leído esto y el otro, y tiene contradicciones. Todas las opiniones y todas las especulaciones y barbaridades de tanta gente que se dice inteligente, ni siquiera saben lo que están diciendo.
ni han conocido este libro como lo deberían de conocer. ¿Por qué? Porque para poder abrir este libro, tú no puedes venir con tu mente con la que naciste, y doctorado en filosofía y letras, por aquí, por allá, y físico, matemático. Al venir este libro necesitas al Espíritu Santo dentro de ti. La persona de Cristo tiene que entrar a tu vida para que cuando vengas a este libro sea Dios el que te quite las vendas, las telarañas con las cuales hemos sido educados, con puros programas que nos metió en la escuela: Marx, el comunismo, la brujería, esto y el otro, la degeneración, la libertad, LGTB, por aquí, por allá. Todos los programas que vienen del mundo entran a la vida del ser humano, y tú eres de acuerdo al programa que tienes, y vas a funcionar con lo que crees, y por eso haces las acciones que haces, por la psicología y la filosofía que has aceptado en tu vida. Y viene Dios, desciende del cielo y nos trae este libro y nos da un nuevo programa, y me dice Dios: mete este programa ahora a tu mente, y mientras más tengas este libro en tu mente, los programas en la escuela, en tu religión, en tu familia, tus amigos que te metieron, estás envirulado. Tu cerebro está envirulado. Sácalos. Y la sangre de Cristo es el antivirus. Y comienzas a pensar diferente, a ver el mundo diferente, a ver a tu esposa diferente, a tu esposo diferente, a tus hijos diferentes, porque has nacido de nuevo y has conocido que estabas en tinieblas y ahora Jesucristo vive en tu corazón. Que Dios los bendiga y tengan mucha paz. Muy bien, bueno, pues nos encontramos en la última conferencia de carácter profético, y muchos de ustedes estoy seguro que no están conscientes o no están informados de lo que está pasando en el Medio Oriente. Cuando venimos a este libro maravilloso que se llama la Biblia, Dios nos los ha dejado como un GPS, ¿verdad? Como una guía para que mientras caminamos en el mundo, porque vamos de paso, somos peregrinos, donde la vida es muy corta, y Cristo vino a confirmar y asegurarnos y a prometernos que después de morir seguiríamos viviendo, los que hayamos creído y los que hayamos seguido sus pisadas, y mientras viviéramos no perdiéramos el camino con este mapa. Un piloto no puede navegar porque en el aire no podía saber si el avión va así, o va así, o va subiendo o va bajando, si no tuviera instrumentos. Un buzo, después de 30, 40 metros de profundidad, no sabe el buzo si está subiendo o está bajando, si no trae aparatos que le marquen la presión. Y así un barco, un capitán no podría saber dónde está navegando bajo el timón si no trae cartas de navegación. Y Dios nos ha dejado una carta de navegación que se llama la Biblia. Este libro nos muestra que hemos llegado a la última generación en el siglo XXI. No sabemos el día y la hora, pero la Biblia nos confirma a través de los eventos a nuestro alrededor que están sucediéndose, que el mundo se encuentra a la orilla de un abismo, que la humanidad ha llegado a descomponerse tan profundamente, tan gravemente, que están a punto de legalizar la pedofilia, que se ha comenzado a enseñar en las escuelas públicas la ideología de género para que los niños de 5 o 6 años aprendan a masturbarse a esa edad, para que en Estados Unidos, Canadá y algunas naciones de Europa puedan los niños menores de edad cambiarse el sexo a través de inyecciones, operaciones de los genitales sin el permiso de los papás. La descomposición moral del mundo es tan grande que Dios tenía que actuar, como actuó en el diluvio
y como actuó en Sodoma y Gomorra, mandando los juicios tan grandes que devastaron a la humanidad hace bastantes siglos. Ahora nos encontramos con un evento donde en el Medio Oriente acaban hace 3 o 4 días de dar un golpe de estado tremendo al presidente Bashar al-Assad de Siria. Muy bien, los voy a ubicar en contexto para que sepan lo que vamos a desarrollar y para que entiendan dónde nos encontramos, porque la Biblia es el único libro. No lo vas a encontrar en CNN, ni en Fox News, ni con los politólogos, ni con el radio, ni en ninguna estación emisora de los medios masivos de comunicación. Esta información ahorita todos están confundidos, como cuando fue el 7 de octubre del año pasado y entraron a masacrar a más de 1000 judíos en los kibbutz en las orillas del Mediterráneo en Israel. Entonces el mundo no entiende lo que está pasando, como tampoco cuando Putin invade Ucrania. Nadie sabía por qué había invadido Ucrania, ni qué relevancia tenía a la luz de las profecías bíblicas. La Biblia nos muestra que la civilización comenzó en el Medio Oriente, cerca de 2 ríos, del Tigris y del Éufrates. El río Éufrates parte de Turquía y es aproximadamente como 2000 kilómetros y desemboca en el Golfo Pérsico. En esa zona del Medio Oriente, cerca del río Éufrates y Tigris, se encontraba la primera ciudad llamada Babel, que significa confusión, y después se llamó Babilonia. Y el huerto del Edén, donde Dios puso a la primer pareja humana, estaba cerca en la zona geográfica en la que se conoce como la Mesopotamia. Y la Biblia nos muestra que la civilización terminará precisamente donde comenzó, en el Medio Oriente. Para ser más específicos, en una tercera guerra mundial en contra de la nación de Israel. La tercera guerra mundial se peleará en Israel, en el valle del Meguido, que es un valle con más de 30 kilómetros de longitud, como 30-25 de anchura, donde Napoleón Bonaparte dijo, cuando él llegó a Israel, aquí en este lugar se va a pelear la última guerra de los seres humanos. Muy bien. Una vez considerando la importancia del Medio Oriente, en la Biblia hay 2 ciudades nada más que se mencionan más que cualquier otra: Jerusalén y Babilonia. Desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia se mencionan estas 2 zonas geográficas. Babilonia es lo que actualmente es la moderna nación de Irak, para que lo vayas apuntando. Siria y el Líbano. Entonces, en el Antiguo Testamento, Babilonia no estaba dividida. Entonces, abarca después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los ingleses reparten la tierra en el Medio Oriente, la parten entre Siria y entre Irak. Y el Líbano, que actualmente se encuentra, ¿verdad?, pues casi en frontera con estas naciones. Y a un lado, ¿verdad?, en el lado oriental, a la nación de Irán. Irán no son árabes, son persas, aunque recibieron o se adjudicaron la religión del Islam en 1979, cuando los ayatolas, Khomeini, que acaba de morir, dicen que lo envenenaron, ¿verdad?, le nombraron a Persia, que es el nombre de Irán en el Antiguo Testamento, la República Islámica de Irán. Muy bien. Irán, después de la República Islámica de Irán, 1979, se ha convertido en el Medio Oriente como la nación que ha y está sosteniendo, financiando a todos los grupos terroristas del mundo entero, la nación de Irán. Y de una forma paradójica, es increíble que sea la nación donde más grande está creciendo el cristianismo, porque el pueblo iraní odia a los ayatolas, a los gobernantes, porque el pueblo, ¿verdad?, no son el reflejo del gobierno. Como en todos lados, los venezolanos son un pueblo precioso, los cubanos son un pueblo precioso, los colombianos son un pueblo precioso, pero ¿cuál es el problema actualmente en el mundo?
los gobiernos, que tratan cada vez de arbitrariamente irnos robando las garantías y libertades individuales, imponer más restricciones, más control, como lo vimos en la pandemia hace algunos años. Entonces Irán financia al grupo de Hamás, que significa en el hebreo los violentos. Financia al grupo de Hezbollah, que significa el partido del pueblo. Financió a ISIS, Al Qaeda, y financia a los talibanes y a los hutis en la península arábica que se llama Yemen, donde está otro grupo terrorista, los hutis. Y desde entonces Irán se ha juntado, ¿verdad?, con el mundo musulmán para tener un solo objetivo: exterminar a la nación de Israel. Cuando se formó el grupo de Hamás, 1960-70 del siglo pasado, tiene una constitución que fundó un hombre llamado Yasser Arafat. Y en la constitución, en uno de los artículos, dice lo siguiente: la constitución de la OLP, Organización para la Liberación de la Palestina, dice así: nuestra misión es exterminar al Estado judío. Bueno, entonces toda la fachada y el circo que las naciones han hecho alrededor de Israel es que deben de tener el Estado palestino con el Estado de Israel. Pobres palestinos, tienen que darles un territorio que los mismos árabes hermanos no les han querido dar. Por el amor de Dios, yo no puedo vivir con un vecino que me haya amenazado que me va a matar. Entonces son los mismos palestinos y los mismos grupos musulmanes los que no quieren vivir con Israel. Entonces esa es una mentira de las más grandes, políticamente correctos, como le llaman ahora, para poder justificar que haya la paz en Israel. Israel desde el 45 que llegaron, desde el 2007 que les entregaron Gaza y que les dijeron: gobiernense ustedes, no nos metemos. Ellos son los que han jurado que no pueden convivir con los judíos. Entonces esa narrativa de que dos estados dentro de Israel es solamente la más grande hipocresía política del siglo XXI, porque son los mismos palestinos los que no quieren vivir con Israel. Muy bien. Siria es una de las naciones más antiguas del mundo en Damasco, que es la capital. Damasco es una capital que de las más, tal vez sea la más antigua históricamente, porque Damasco tuvo varias invasiones. Por ejemplo, en el año 800 o en el siglo 8 antes de Cristo, el imperio asirio llegó a Israel, se llevaron a las dos tribus que quedaban como exiliados a Siria, pero Damasco la dejaron intacta. O sea, no hubo más que alguna leve destrucción. En el siglo XII, siglo XIII, después de Cristo, los cruzados, enviados por el Vaticano, ¿verdad?, para poder liberar y proteger a los peregrinos bajo un grupo que se llamó los Templarios, no pudieron tampoco hacer nada en Siria porque entraron a Damasco y la dejaron intacta. Pero hay una profecía en la Biblia que es en Isaías capítulo 17, versículo 1 y 2, donde dice que Damasco va a ser destruida, cosa que jamás ha sucedido, repito, en el pasado, en las dos invasiones que históricamente ha tenido. Número uno. Número dos, en Siria se encontraba hasta ayer, el día de ayer, la base naval más importante de Putin en el mar Mediterráneo. Y todavía hasta hace 1 o 2 semanas, todos los politólogos y los conferencistas del mundo decían lo siguiente: es que nadie se va a atrever a entrar a derribar al dictador Bashar Assad porque Rusia los defiende, porque Rusia no va a permitir que puedan quitarle la base, la única base estratégica que tiene en el mar Mediterráneo. Y lo que era una imposibilidad hace todavía una semana, delante de nuestros ojos lo estamos viendo. En esta semana
Rusia abandona a Assad y se sale de Assad, se sale de Siria, de Damasco y las otras dos ciudades que ya avanzaron. Ayer llegaron a Damasco, anoche llegaron a Damasco los yihadistas o el grupo islámico revolucionario. Número 2, no solamente Rusia dijo eso, sino que además es importante saber que si Rusia abandona a Siria y no se atrevieron a defender al dictador y abandonaron su base naval, es porque Rusia ha estado blofeando en los últimos meses y en los últimos años, y ahorita se da cuenta que no tiene ejército, no tiene naval, no tiene aviones. Lo único que tiene Putin y lo que lo continúa manteniendo un peligro mundial es que Rusia actualmente es la nación con el poder nuclear más grande del mundo entero. Más que Estados Unidos, que Israel, que Inglaterra, que Alemania, etcétera, etcétera. Nadie tiene el poder nuclear. Y Putin sabe que no puede usar ese poder nuclear, pero bíblicamente lo va a usar posiblemente contra Estados Unidos. Porque bíblicamente Estados Unidos no aparece en la Biblia, ni tampoco Rusia. Se consideraba todavía hace algunos años, es que en el capítulo 38 de Ezequiel, la guerra de Gog y Magog, los magogitas, y Gog es Rusia. Sin embargo, esto está demostrando la gran equivocación. Gog en Ezequiel 38 es el anticristo. Y Rusia bíblicamente tiene que caer. ¿Por qué tienen que caer? Rusia y Estados Unidos. Estados Unidos está teniendo un avivamiento actualmente con la entrada del presidente Donald Trump, porque ya están estableciendo en todos los estados de Estados Unidos que se lea la Biblia, que en los baños, unos para hombres y otros para mujeres, que están prohibidas las operaciones transgénero sin el permiso de los padres, que el aborto lo pueden practicar los estados que quieran, pero no es algo federal obligado a todo Estados Unidos de Norteamérica, que el movimiento LGTB ya no va a hacer desfiles con hombres encuerados enfrente de los niños en las calles para promover el orgullo gay. Que ya si quieres vivir con un hombre, vétete a closet con él. Quieres vivir con una mujer, métete ahí, pero no hagan panchos públicamente. No se exhiban públicamente, ofendiendo a terceras personas. O sea, viene un avivamiento y un resurgimiento de los valores judeo-cristianos que este antiguo partido demócrata en Estados Unidos había echado a perder, había descompuesto, porque Estados Unidos estaba ya apestando de la inmoralidad. Que si hubieran ganado las elecciones, no se imaginan lo que le hubiera pasado a México. Ya olvídate de los aranceles, y hay quien trompa esos aranceles y siempre están fijándose en la economía que puede afectar. Nunca nadie piensa lo que hubiera afectado moralmente a nuestros hijos. Qué increíble, ¿verdad? Que solamente piensen en el dinero, y que se nos va a apretar, y que los impuestos, y que por aquí y por allá, y que van a entrar, y que van a venir los soldados a combatir a los grupos de narcotraficantes a México. Pero nunca se fijan lo que iba a venir y las bendiciones de que ahora el matrimonio va a ser respetado, va a continuar predicándose el evangelio al mundo, y los matrimonios van a ser entre un hombre y entre una mujer. Cosa que fue hace 6,000 años y que fue descompuesto con la última administración. Siria entonces queda sola y ahorita está ocupada por un grupo de islámicos revolucionarios, un hombre que se llama Jalín, que se acaba de declarar hace algunas horas que no quiere problemas con Israel, que han entrado en paz, que esta guerra no la quiere extender más en el Medio Oriente, porque dentro del Islam, escuchen muy bien, hay un doble discurso. Cuando Yasser Arafat en la Casa Blanca, con el presidente Clinton, con Yitzhak Rabin, el ministro de Israel, y Yasser Arafat firmaron el disque acuerdo entre los palestinos y entre Israel, Arafat en la Casa Blanca, vamos a respetar a Israel. Cuando Arafat regresa
a los países árabes, les dice lo que yo dije fue una mentira. ¿Por qué? Porque de acuerdo a su constitución en la OLP, ellos tienen al mundo que decirles algo y después contradecirlos a su pueblo. Usan un doble discurso que es realmente la hipocresía más grande que hay. Entonces ahorita nos están bombardeando con correos, no se imaginan cuántas entrevistas vamos a tener esta semana. Yo regreso ahorita rápidamente en la tarde acá a la casa de ustedes, pero toda esta semana estaciones y de radio y de televisión, y qué piensan los cristianos. Ahora viene todo el mundo a preguntarnos qué dice la Biblia. Estoy seguro que esta conferencia va a superar cantidad de vistas, ¿verdad? Pero lo que la Biblia dice claramente es que el Islam no puede decir la verdad. Y lo que este líder acaba de decir en Siria no es verdad. Él ahorita todo está en santa paz, pero qué interesante que ahorita en las colinas del Golán, que es el norte del mar de Galilea, con la frontera con Siria, ayer y antier mandaron miles de soldados del Frente de Defensa de Israel para saber que están mintiendo y que en cualquier momento se pueden venir contra Israel. Muy bien. Cuando tú conoces la teología del Islam y cuando conoces el libro del Corán, que fue formado 650 años después de Jesucristo, porque Mahoma nació en el año 606 después de Cristo, en el libro del Corán está muy claramente una ideología cuando el Islam se divide a la muerte de Mahoma entre los chiitas y los sunis. Entonces vemos nosotros que, por ejemplo, Irak es chiita, en Siria muchos son sunis. Estas dos ramas del Islam se dividen porque unos creen, ¿verdad?, que va a venir el Mahdi, el Mesías, o el 12º imán, o el califa, que a los 12 años se perdió y que dicen que va a regresar al mundo a imponer la paz en el mundo islámico. Esto es importante entender para que sepamos cómo piensan en el Medio Oriente, porque ellos no piensan como pensamos en el Occidente. Entonces ellos piensan siempre es religión, 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 religión. Allá el Estado, iglesia y Estado no existe, ahí es la religión. En Irán gobierna la religión, no el Estado. En Libia gobierna la religión, no el presidente de Libia. En Siria era la religión también, no el presidente Assad. Por eso le dieron golpe de Estado, porque el Islam está creciendo como ustedes no se imaginan. Y el centro de esta conferencia que voy a desarrollar actualmente es la siguiente. La Biblia menciona a un personaje llamado el Anticristo, que va a surgir en los tiempos en que estamos viviendo y va a establecer un orden económico, político, social y religioso a nivel mundial. Paralelamente a lo que este libro escribió hace 2000 años, cuando dice el apóstol Juan en el Apocalipsis que este personaje va a marcar a la gente con una marca en la frente o en la mano derecha con el 666. ¿Cómo pudo Juan hace 2000 años profetizar que llegaría un tiempo en el que un solo hombre tendría la capacidad de poder controlar al mundo entero mediante una marca, si no se hubieran inventado los chips, si no se hubieran inventado las computadoras, si no hubiéramos llegado al avance tecnológico en que nos encontramos en el siglo XXI? Impresionante. Si tú eres ateo, ponte a considerar esto para que te des cuenta por qué la Biblia se llama la palabra verdadera, fiel de Jesucristo y de su Padre, el único Dios vivo y verdadero. Entonces, la Biblia menciona que este hombre va a surgir en el Medio Oriente, exactamente entre Siria y entre Irak, donde se encuentra actualmente el conflicto. Y ahorita otra vez todas las luces se concentran en la zona geográfica donde el mundo comenzó. El Medio Oriente ya tiene algunos años que es el centro de los conflictos, y viene la guerra contra Hamas y contra Israel y los hutis e Irán, etcétera, etcétera, y bombardea Israel a Irán. Irán le contesta, Israel mata a los altos oficiales de Hezbollah y de la Guardia Revolucionaria, ellos hacen algún daño en Israel, etcétera, etcétera.
Pero el conflicto se encuentra actualmente en el Medio Oriente. Y vean esto. Si tuviéramos un mapa ahorita, pones arriba a Rusia y es una franja entre Ucrania y Siria y el Medio Oriente. O sea, se han vinculado dos guerras. La guerra que tiene ahorita Rusia con Ucrania, y en una franja derechito está el Medio Oriente. Dos guerras vinculadas, donde se demuestra con la salida de Rusia de Siria que Rusia no puede enfrentar al mundo, porque no tiene aviación, no tiene soldados. Corea del Norte le acaba de mandar 25,000 soldados, porque ya la guerra con Ucrania ha devastado económicamente también a Rusia. Y China, Xi Jinping, el presidente, que es una inteligencia impresionante, lo único que le interesa es el comercio, no le interesa tanto la guerra. Y no se ha metido. ¿Por qué? Porque es muy inteligente. Está dejando, mátense ustedes, hagan esto, yo sigo aquí haciendo negocios por aquí y por allá. Pero entra Trump a Estados Unidos y sabe China que Trump no va a aceptar ya todos los productos chinos, porque invadieron, hasta los guaraches eran chinos, las paletas eran chinas, las vacunas eran chinas, todo es chino ya en Estados Unidos, y casi el 50% de bienes y raíces en California son de chinos. Entonces Trump se dio cuenta que él tiene que ser nacionalista y no puede permitir que una nación como China invada al 80% el comercio, porque las fábricas de Estados Unidos y las fábricas de carros y las fábricas de ropa pues comienzan a haber menguado, ¿verdad?, su Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque no pueden competir con el mercado comercial de China. Y además de esto, escucha esto, el 70% de las medicinas en Estados Unidos, el 70% vienen de China. Estamos hablando de las medicinas de la diabetes, estamos hablando de las medicinas del cáncer, estamos hablando de las principales enfermedades, vienen de China. Entonces te das cuenta el poder que tiene China. Inteligentemente no se ha querido meter, pero China sí aparece en la última tercera guerra mundial que va a tener Israel muy pronto en el Medio Oriente. Entonces, ahora se levanta un movimiento que se llamó ISIS en el siglo pasado. ¿Recuerdan a ISIS? Que eran cuando mataron a Saddam Hussein en Irak, cuando el presidente George Bush vio que bombardearon las dos torres gemelas el 11 de septiembre del año 2001 del presente siglo XXI. Estados Unidos declaró la guerra antiterrorista, se llamó, y se dieron cuenta que en el Medio Oriente no los querían y que tenían que hacer algo para impedir que los musulmanes continuaran haciendo ataques terroristas en Europa y el Medio Oriente. Entonces fueron contra Irak, porque Saddam Hussein se fue contra Kuwait, queriendo apoderarse el petróleo de Kuwait. Entonces el papá Bush, antes del hijo Bush, fue y sacó en 1990-92, en la guerra del desierto, a Hussein. Hussein se replega a Irak, lo persigue el hijo Bush, y entonces lo encuentran al presidente Saddam Hussein en un hoyo de 3 metros, con una vara por acá, lleno de piojos, lleno de lombrices en el pelo, escondido, y el mismo pueblo de Irak lo juzga en la horca, lo matan. Pero todos los sargentos y todos los generales de Hussein sobrevivieron y formaron el grupo terrorista ISIS. Y el sueño del movimiento islámico o del Islam, aquí llegamos al centro de todo, el sueño de los musulmanes es establecer un califato en todo el Medio Oriente, porque en el Medio Oriente se encuentra el 65% de las reservas petroleras del mundo entero. Estoy hablando entre Arabia Saudita, Irak, Irán, Irán se encuentra, Irak, Siria, el 65% de la producción petrolera. Y los musulmanes saben que junto a ellos está Rusia, China y Estados Unidos. Y ellos no quieren más que ellos apoderarse del Medio Oriente. Y cuando establezcan el califato, están esperando a un hombre llamado el Mahdi, que significa el iluminado, el guía o el Mesías.
en su teología del Islam. Y cuando ellos están tratando de controlar el Medio Oriente, dicen que será a través de una guerra sangrienta. Bueno, ISIS soñó con esto, pero fueron destruidos por el presidente Trump cuando estaba el presidente de Estados Unidos. Al Qaeda fue destruido por medio del presidente Barack Obama. ¿Se acuerdan a Osama Bin Laden? Que lo encontraron por allá cerca de Pakistán, en una ciudad. Un grupo de los especialistas de una élite de los ejércitos de Estados Unidos entró hasta la casa y lo mataron en el tercer piso, donde estaba durmiendo en su recámara con sus 3 esposas, Osama Bin Laden. Entonces eliminaron a ISIS, eliminaron a Al Qaeda, pero quedó Hamas, quedó Hezbollah, quedaron los grupos de los talibanes en Pakistán y Afganistán, y quedó actualmente el grupo de los Houthis en Yemen, en la península arábica. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice claramente? Que de acuerdo a los chiitas, que es una de las ramas del Islam, Imán, o el 12º imán, escuchen esto, es un líder espiritual que va a descender sanguíneamente de Mahoma. Es lo que ellos enseñan. Y esta es una profecía acerca del 12º imán, y que se va a llamar Muhammad o Mahoma Abul Qasim. En segundo lugar, enseñan que este hombre que va a surgir en el Medio Oriente, en Siria o en Irak, desapareció en el año 874 después de Cristo, cuando tenía 5 años de edad, en una cueva de una mezquita de Samarra, sin dejar descendientes. Lo llaman el 12º imán o el Mahdi, que repito en árabe significa el líder, el Mesías o el dirigente. Lo han esperado para que regrese a dirigir el mundo en el siglo XXI. Esto marca la diferencia entre los sunnis, que son los de ISIS, ¿verdad?, y los chiitas, que ambos grupos creen en el Mahdi dentro del Islam. Y lo interesante del caso es que ellos dicen que este Mesías que va a venir va a gobernar. Vean ustedes lo siguiente: la similitud, la igualdad entre lo que piensan los islámicos de su Mesías y lo que la Biblia le llama el anticristo. Esto es impresionante, porque todo lo que mencionan de su Mesías le corresponde bíblicamente a nosotros, al personaje llamado el anticristo. Dicen ellos, ¿verdad?, que va a gobernar por 7 años. Y la profecía de la Biblia, Daniel 9, 24 al 27, dice que se levantará un líder en Israel. Para que este líder se siente con el gobierno de Israel, e Israel vengan y le digan: por favor, garantízanos que ya no nos van a atacar, que ya los árabes y los musulmanes y los etcétera, los grupos terroristas no se van a meter con nosotros. ¿Quién podría ser este hombre que se siente con el gobierno de Israel y les firme un pacto por 7 años, garantizándoles que ni los árabes, ni los musulmanes, ni nadie en el mundo Medio Oriente se van a meter con ellos? Bueno, pues tiene que ser un líder muy poderoso a quien el Islam lo respete, porque para que a los musulmanes les digan no se metan con Israel, y a los árabes les digan no se metan con Israel, tiene que tener un poder sobrenatural. Entonces, este hombre que se le llama el anticristo se va a sentar con los judíos, y para los islámicos va a ser el Mahdi. Pero como hay una doble narrativa en el mundo islámico, sabemos que entonces les va a mentir, y a los 3 años y medio va a violar el pacto y comienza la persecución, y nosotros desaparecemos como iglesia de este mundo. Ya no estaremos aquí cuando el anticristo inicie la persecución, Mateo 24, 15 al 22, en contra de todos los cristianos y en contra de todos los judíos. Ahora vean ustedes algunas características de este líder, el Mahdi. Número 1, va a aparecer cerca de la Meca, en la zona geográfica Siria, Irak, Líbano, más o menos. Traerá prosperidad al mundo. Gobernará por 7 años.
Aparecerá en un período de guerras y de sufrimiento en el mundo. Hará guerra contra todas las naciones que se le opongan. Realizará milagros que asombrarán al mundo y el mundo lo va a acabar adorando. Al comparar estas características con el anticristo, nos damos cuenta que está describiendo a la persona del anticristo. Y el hecho que ahorita Siria se haya retirado, Irán se retiró de Siria, el grupo Hezbollah, acaban de decir antier, nos rendimos. El grupo terrorista Hezbollah se acaba de rendir. Rusia se sale de Siria, Irán se sale de Siria, Hezbollah dice ya, nuestros ayatolas no confiamos en ello. Queda Siria y el Medio Oriente en manos del Islam, diciéndoles a los judíos: no se preocupen, no nos vamos a meter con ustedes. Pero Netanyahu sabe, el primer ministro de Israel, que es una doble narrativa. Ahora vean ustedes esto. Si el Islam va a ser la última religión del mundo y el anticristo va a ser musulmán, es lógico que el Islam desde hace muchos años haya comenzado a penetrar en Europa. Porque dice la Biblia que va a haber 5 naciones de Europa que se van a reunir con 5 naciones del Medio Oriente para formar un G10, la Confederación del Mediterráneo, y van a perseguir a judíos y a cristianos. Entonces, esto es impresionante, porque cuando vemos estas similitudes, no podemos más que decir, nos encontramos verdaderamente en los últimos tiempos. Entonces, ahorita Inglaterra es islámico. 20 ciudades de Inglaterra, sus alcaldes, o como les llamamos, presidentes municipales, son islámicos. Francia y Alemania, que son las 2 naciones más importantes, tienen más de 15, 20 millones de musulmanes viviendo ahí. La única nación ahorita en Europa que se ha levantado en contra del Islam es el presidente de Hungría, que es un héroe y que ha dicho: este país es judeo-cristiano, aquí es la Biblia, y si quieren practicar su religión, no hay problema en sus mezquitas. Pero aquí no van a salir con banderas de Palestina y que abajo los judíos y Gaza los judíos, porque aquí los sacamos y se regresan al Medio Oriente. Entonces, ¿cuándo comenzó esta invasión de islámicos en Europa? Hace 20 años, 25 años, cuando comenzaron a huir de la guerra civil de Siria y de Irak. ¿Y qué fue lo que pasó con las naciones de Europa que comenzaron con toda esta migración de musulmanes? Comenzaron a introducirse en todas las ciudades. ¿Y qué están haciendo? Escuchen, los musulmanes, cuando entran a una ciudad, atacan siempre la cultura, las tradiciones y la religión de esa nación, para que puedan ellos ser completamente desarmados de su identidad judeo-cristiana. Y Europa es un país de viejitos, porque lo europeo ya no se reproduce. Por cada europeo que nace, nacen 8 musulmanes. Se reproducen como conejas las musulmanas. 8 musulmanes es un punto, es del 2.2 para que un país pueda mantener un nivel normal de crecimiento. Europa ya no tiene ni el 1.1. Impresionante. Entonces nos damos cuenta cómo el Islam está abarcando el mundo. Y el último presidente de Estados Unidos que fue y dijo, el único que ha dicho Estados Unidos no es un país cristiano, fue Barack Obama, y fue el que ha estado detrás del presidente Joe Biden, y es el presidente que está vendido y está soportado por un multimillonario llamado George Soros, David Rockefeller, Bill Gates, Frank Zuckerberg, el director de Facebook, y todos estos multimillonarios, y Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, que están tratando de imponer en el mundo el socialismo, el comunismo, porque es lo que facilita más fácilmente a agencias no gubernamentales a controlar a los gobiernos.
Entonces, estamos en un mundo donde ya al ratito van a llegar a tu casa y te van a decir, tu casa no es tuya, se llama la expropiación privada, que forma parte de la Agenda 2030 que tienen que implementar forzosamente este año y el año que entra. Y la gente, sin que se dé cuenta, vamos a comenzar a tener que aceptar, van a llegar a tu casa y te van a tocar la puerta. Aquí vive la familia González, escuchen lo que les estoy diciendo. Sí, aquí vivimos, vamos a entrar, venimos de parte del gobierno. Sí, usted tiene 3 habitaciones, ¿verdad? ¿Quién vive en esta casa? Mi esposo y yo. Entonces, esos 2 cuartos no los usan, ¿verdad? Ni la sala tampoco. Vamos a meter migrantes aquí, a vivir en la casa de ustedes. Oiga, pero si repela, le expropiamos toda la propiedad. Es el primer paso. Y cuando comiencen ellos a meter a todos los migrantes, por eso el presidente Biden metió más de 500,000 de migrantes en casi un año por las fronteras de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es la Agenda 2030 que se llama el globalismo, por el amor de Dios. Métete a estudiar más de globalismo con un politólogo argentino que se llama Agustín Laje y te va a explicar con manzanitas qué cosa es el globalismo y el peligro de las naciones actualmente en la que se encuentran. Y los ciudadanos y nosotros estamos ciegos. Sigues viendo Colorín y Viviana en la televisión y Netflix y siguen leyendo El Calimán. Vivimos un mundo completamente, nos hemos encerrado, yo les decía a muchos pastores, nos hemos encerrado bajo un edificio que es la iglesia, y aquí nos juntamos, y aquí cantamos, y alabamos al Señor, pero el mundo es el campo, y ya no hay plataformas para hablar al mundo, a los diputados, a los gobernantes, a los presidentes, a los empresarios, la verdad. Entonces no podemos nada más tener la verdad aquí adentro, tenemos que salir afuera y buscar plataformas a través de invitaciones con políticos en la Cámara de Senadores. Yo les he dicho, si me invita el Papa Francisco, tu padrino, al Vaticano, yo voy, pero voy a predicar el Evangelio y decirle que se arrepienta. Acaba de establecer que es un genocidio de Israel y que los ateos se van a salvar y que él permite el matrimonio entre los gays. Se venden completamente religiosa, política e intelectualmente por el dinero y por la fama que ellos quieren tener. Y tenemos que ya decir la verdad. ¿Quiénes somos nosotros? La Biblia dice, somos la luz del mundo. ¿Acaso tú eres luz en tu casa? ¿Saben tu familia que tú eres cristiano? Ahora en Navidad te vas a parar en la cena. ¿Me permiten todos familia? Un minuto, sí. Les quiero decir solamente un mensaje, que Jesús cambió mi vida, que Él vive y resucitó de los muertos, y que a través de la Biblia quiere que ustedes se arrepientan, compadre, mamacita, cuñado, concuño, etcétera, etcétera. ¿Hablas de Jesús en tu vida social, en tu bufete jurídico, en tu hospital, en los tamales que vendes, en tu tienda, en la panadería? Le hablas al panadero, dejas un folleto en el restaurante donde comes y le dices a la persona, ¿tú conoces a Jesús? ¿Cuántas veces has hablado de Jesús desde que tú te convertiste? Cuando adquirimos nosotros la conciencia de que estamos en este mundo de pasada para hablar de Jesús, porque ese es el testimonio que Dios nos ha dado, es la única prueba de que eres cristiano. Persona que me escuchas, es momento que te despiertes. Es una llamada de atención que viene del cielo. Jesús viene ya. El barco Titanic se está hundiendo. Cuando el Titanic se hundió, 1912 más o menos, comenzó a hundirse, la gente estaba cantando y seguían halagando, y comienza a hundirse, sálvese el que pueda, y cayeron al mar en las aguas frías y murieron más de 1,500 personas. Hay testimonios de que había un grupo de cristianos en el Titanic, que cayó una muchacha y un hombre con un salvavidas enfrente de ella. Le dice a la muchacha, toma mis salvavidas y sálvate tú. Y le contesta a este hombre, no, sálvate tú porque tú eres muchacha. Y ella le contesta, yo ya tengo la salvación y voy a morir ahorita ahogada, pero le dejo el salvavidas para que usted tenga tiempo de arrepentirse de sus pecados. Y la muchacha murió sacrificalmente para que ese hombre conociera la salvación. Eso es lo que se llama el testimonio de una persona que tiene convicciones de que Jesucristo existe. Si tú no las tienes, creo que debes despertar. No se vayas a confundir que eres una persona religiosa o una persona cristiana, porque una cosa es ser religioso y otra cosa es ser cristiana. Y recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me serán testigos. ¿A quién le has hablado de Cristo en el último mes?
¿Tienes alguna persona que te venga a la mente que puedas decir tú en esta mañana, si Cristo viene ahorita o hoy en la tarde? Hace un mes le hablé a esta persona y le di el plan de salvación y le pedí que orara conmigo para que recibiera a Cristo. ¿Lo has hecho desde que tú te convertiste? Desde que tú te convertiste, ¿a quién le has hablado de Jesús? ¿A quién le has invitado? ¿No quieres orar? Mamacita, ¿no quieres orar? Oye, mira, te veo que estás muy mal, ya has abortado, te estás teniendo relaciones sexuales con tu novio. Mira, hay una vida mejor. Vente, Carmelita, déjame darte un mensaje. Dios te ama. La Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. ¿Tienes ese corazón? ¿Tienes esa pasión por las almas? Si no la tienes, es tiempo que despiertes antes de que sea demasiado tarde y necesites tú el salvavidas para que el tiempo que Dios te dé puedas tú arrepentirte de tus pecados. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en tanta oscuridad que nos rodea. Vivimos en un mundo descompuesto, un mundo putrefacto, un mundo que ha sacado de sus vidas a ti, Señor. Un mundo donde hemos creído que somos dioses y que tenemos la solución para los problemas que van mucho más allá de nuestra capacidad para resolverlos. No somos dioses, somos seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios. No somos el resultado de una evolución fortuita, accidental. Dios tiene un plan para tu vida muy diferente al de los animales, y Él quiere que tú le conozcas de su amor que Él tuvo en una cruz. Porque Dios nos ama aun cuando eres pecador, muriendo en nuestro lugar. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesucristo fue muerto, fue crucificado, fue enterrado y resucitado a los 3 días para decirnos que ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que vivió y murió por nosotros en esa cruz. Dile a Jesús en esta mañana: Señor, te pido perdón por mis pecados. Ya no quiero seguir viviendo como he estado viviendo, una vida superficial, una vida hueca, una vida sin valores, una vida de conveniencia, una vida hipócrita. Oh Dios, quiero ser de una sola pieza. Quiero recobrar esa integridad que debo de tener como ser humano, principalmente para salvar a mi familia. Te pido que entres a mi corazón, porque creo que en la cruz pagaste con tu sangre por ellos, y que a los 3 días venciste la tumba y saliste a darnos el mensaje: yo soy la resurrección y la vida. Cualquiera de ustedes que crea en mí no morirá, tendrá la vida eterna. Gracias, Jesús, por este mensaje y por aceptarme tal como soy, de pecador. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan mucha paz. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo, y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones,
Tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.